Es el verano de 1941. Un tren de carga se arrastra lentamente por los Alpes austriacos. Dentro, cientos de hombres se apiñan en vagones sellados. La mayoría son soviéticos capturados en los primeros meses de la Operación Barbarroja. Otros son polacos, españoles republicanos, judíos de media Europa. Llevan días sin agua, sin comida, sin luz. El aire dentro de los vagones es irrespirable. Algunos ya han muerto durante el trayecto. Nadie les ha explicado a dónde van. Cuando las puertas se abren por fin, el paisaje que les recibe es engañosamente hermoso. Colinas verdes, bosques de pinos, el azul profundo del río Danubio a lo lejos. Podría ser una postal austriaca, pero lo que espera a estos hombres no tiene nada de hermoso. Los guardias de las SS los empujan a golpes hacia las puertas de piedra de un recinto enorme, construido en lo alto de una colina. Más abajo, apenas visible entre los árboles, se abre una cantera de granito. Desde aquí ya se escuchan los gritos y el sonido de las rocas al caer. Este es Mauthausen, y la mayoría de los hombres que entran por estas puertas no volverán a salir jamás. Si valoras el contenido histórico que preserva la memoria de quienes nunca pudieron contar su propia historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu me gusta ayuda a que este tipo de documentales lleguen a más personas. La memoria de las víctimas de Mauthausen depende de nosotros para perdurar. Para entender qué fue Mauthausen, hay que remontarse al 12 de marzo de 1938. Ese día, el ejército alemán cruzó la frontera austriaca sin disparar un solo tiro. Miles de austriacos salieron a las calles a recibir a los soldados entre aplausos y flores. En cuestión de horas, Austria dejó de existir como país independiente y se convirtió en parte del Reich alemán. Los nazis llamaron a este proceso el Anschluss, la unión. Pero para decenas de miles de austriacos, lo que llegó aquel día no fue una unión, sino el comienzo de una pesadilla. Las detenciones comenzaron casi de inmediato. Comunistas, socialistas, judíos, intelectuales, sacerdotes, cualquier persona considerada enemiga del nuevo orden fue arrastrada a las cárceles de la Gestapo. Las prisiones de Viena se llenaron en días, y fue entonces cuando Heinrich Himmler, el jefe de las SS, comenzó a buscar un lugar donde construir algo diferente. No una prisión, una máquina. La localidad elegida fue un pequeño pueblo a 30 kilómetros al este de Linz, en el norte de Austria. Se llamaba Mauthausen, y su principal atractivo no era su paisaje ni su tranquilidad, sino su roca. En los alrededores del pueblo existían enormes canteras de granito, un material muy valioso para los planes arquitectónicos del régimen nazi. Albert Speer, el arquitecto favorito de Hitler, soñaba con reconstruir Berlín y otras ciudades alemanas como monumentales capitales imperiales. Para eso necesitaba granito, mucho granito, y los nazis tenían una forma muy eficiente de extraerlo: trabajo esclavo. La construcción del campo comenzó en agosto de 1938, apenas unos meses después del Anschluss. Los primeros prisioneros fueron trasladados desde el campo de concentración de Dachau, en Alemania. Eran ellos quienes, con sus propias manos, construyeron los muros, los barracones, las torres de vigilancia. Construyeron, sin saberlo, la prisión en la que morirían. Mauthausen quedó oficialmente inaugurado como campo de concentración el 8 de agosto de 1938. Desde el primer día, su clasificación dentro del sistema nazi fue diferente a la de otros campos. La jerarquía de las SS había establecido 3 categorías para los campos de concentración según su nivel de dureza. Auschwitz, Dachau y Buchenwald estaban en la primera y segunda categoría, destinados a prisioneros con alguna posibilidad de ser reeducados o utilizados para trabajos. Mauthausen fue clasificado en la categoría Teso, la más severa. Esto significaba una sola cosa: era un campo de aniquilación por el trabajo. Los hombres que llegaban aquí no tenían ninguna posibilidad real de sobrevivir. La intención no era trabajarlos, era matarlos trabajando. El primer comandante del campo fue Albert Sauer, pero quien realmente definió el carácter de Mauthausen durante los años más mortíferos fue Franz Ziereis. Alto,
robusto, con una mirada que los supervivientes describieron décadas después como completamente vacía. Xerès asumió el mando del campo en febrero de 1939 y lo mantuvo hasta los últimos días de la guerra. Era un hombre que había pasado toda su vida adulta dentro del sistema de las SS. Para él, Mauthausen no era un campo de exterminio ni un lugar de horror. Era su empresa, su proyecto personal. Estableció rutinas implacables, sistemas de punición casi ilimitados, y cultivó entre su personal una cultura de crueldad que acabó siendo contagiosa. Los testimonios de supervivientes describen a Xerès pasando revistas matutinas con la misma calma con la que un gerente de fábrica inspecciona la cadena de producción. Las muertes no le perturbaban. Las ineficiencias, sí. Cuando los prisioneros morían con demasiada rapidez antes de completar su cuota de trabajo, Xerès se molestaba. Cuando no morían lo suficientemente rápido, también. Cada vida humana dentro de Mauthausen era, para este hombre, una unidad de producción. Nada más. ¿Cómo fue posible que personas normales llegaran a operar un sistema así? Deja tu opinión en los comentarios. La primera gran categoría de prisioneros que llenó Mauthausen fueron los austriacos y alemanes, comunistas, socialistas, hombres sin hogar, presos comunes sacados de las cárceles para alimentar la maquinaria del campo. Pero la historia de Mauthausen tiene un capítulo que pocas veces se cuenta fuera de España, el de los republicanos españoles. Cuando en 1939 cayó la Segunda República Española y Franco tomó el poder, casi 500.000 de españoles cruzaron los Pirineos hacia Francia. Entre ellos había soldados, maestros, médicos, escritores y campesinos que simplemente no habían querido vivir bajo una dictadura. Muchos de estos hombres acabaron luchando contra los nazis durante la invasión de Francia en 1940. Cuando Francia fue derrotada y firmó el armisticio con Alemania, los españoles republicanos se encontraron de repente en una tierra de nadie. El gobierno de Franco no quiso reclamarlos. La Alemania nazi los consideró apatridar. Y así, con la elegante brutalidad burocrática que caracterizaba al régimen, miles de españoles fueron deportados a Mauthausen. Llegaron entre agosto y septiembre de 1940. En total, más de 7.000 españoles pasaron por el campo. Casi 5.500 murieron allí. Eran el grupo no judío más numeroso de víctimas en Mauthausen. Hombres como Francisco Boix, un joven fotógrafo catalán que llegó al campo en 1941 y que, con un coraje extraordinario, logró esconder centenares de fotografías comprometedoras, que más tarde servirían como prueba en los juicios de Nuremberg. O Jacinto Cortés, un albañil valenciano que sobrevivió contando los días con rayas dibujadas en la pared de su barracón, porque necesitaba tener la certeza de que el tiempo seguía pasando, de que el mundo exterior seguía existiendo. Pero el símbolo por excelencia del horror de Mauthausen no fue ninguna cámara de gas ni ningún paredón de fusilamiento. Fue una escalera. 186 escalones tallados directamente en la roca de la cantera de Wiener Graben, que descendía desde el interior del campo hasta el fondo de la cantera, a una profundidad de casi 60 metros. Los prisioneros la llamaban la escalera de la muerte, y el nombre no era metafórico. Cada mañana, antes del amanecer, los prisioneros seleccionados para trabajar en la cantera descendían por esos peldaños en fila india. Muchos ya estaban al límite de sus fuerzas por el hambre y las enfermedades. Abajo, en el fondo de la cantera, les esperaban bloques de granito que podían pesar entre 25 y 50 kilos. Tenían que cargarlo en sus espaldas y subir los 186 escalones hasta la cima. Una y otra vez. Durante jornadas de 12, 14, a veces 16 horas. Los que tropezaban y caían eran empujados por los guardias. Los que ya no podían levantarse eran golpeados. Los que intentaban detenerse a descansar recibían patadas y culatazos de rifle. El físico más fuerte se agotaba en semanas, el más débil en días. Nikolai Semyonov, un prisionero soviético que sobrevivió al campo,
declaró décadas después ante un tribunal en Viena que los guardias apostaban entre ellos sobre qué prisionero caería primero ese día. Algunos guardias empujaban deliberadamente a los hombres por las escaleras, observando cómo sus cuerpos caían sobre los que venían detrás. A este juego macabro le llamaban entre ellos el paracaidismo, las víctimas, los paracaidistas, y con ese eufemismo sinistro, la crueldad se convertía en entretenimiento. Necesitamos hablar más sobre los crímenes que el tiempo intenta borrar. ¿Conocías la historia de los españoles en Mauthausen? Cuéntanos en los comentarios. Dentro de Mauthausen existía una jerarquía de horror perfectamente estructurada. En la cima estaban los oficiales de las SS, con Siereis a la cabeza. Debajo de ellos, los capos. Prisioneros a quienes los nazis otorgaban ciertos privilegios a cambio de supervisar y disciplinar a sus compañeros de cautiverio. Muchos capos eran presos comunes alemanes o austriacos que habían llegado al campo antes que los prisioneros políticos y habían aprendido rápidamente que la alternativa a colaborar era morir. Otros simplemente encontraron en ese rol una forma de canalizar su propia brutalidad. Debajo de los capos estaba la masa de prisioneros ordinarios, hombres de docenas de nacionalidades que convivían en barracones diseñados para 100 personas, pero que en los peores momentos albergaron a 400 o 500. Las condiciones de vida eran deliberadamente insoportables. La ración alimentaria diaria consistía en un cuenco de sopa de nabo aguada, un trozo de pan negro y, en ocasiones, un pedazo minúsculo de margarina. Un adulto que trabajara 12 horas diarias necesita aproximadamente 2.500 calorías para mantenerse en pie. La dieta de Mauthausen rondaba las 800. El resultado era un deterioro físico que los médicos del campo documentaban con fría precisión en informes que luego fueron usados como evidencia en los juicios. Los hombres perdían 5, 10, 15 kilos en las primeras semanas. Sus cuerpos comenzaban a consumir masa muscular. Sus sistemas inmunológicos colapsaban. Las enfermedades se extendían con una rapidez devastadora. Disentería, tifus, tuberculosis, escorbuto. En los barracones, por las noches, los más débiles simplemente no se despertaban. Sus compañeros aprendieron a dormir junto a los cadáveres sin reaccionar, porque reaccionar significaba despertar la atención de los guardias, y despertar la atención de los guardias significaba recibir golpes. Entre los que llegaron a Mauthausen, hubo también un número significativo de mujeres, aunque durante muchos años su historia quedó enterrada bajo el relato más conocido de los prisioneros masculinos. Desde 1942, grupos de mujeres fueron enviadas al campo o a sus subcampos satélite. Muchas provenían de países de Europa del Este, polacas, soviéticas, húngaras, checas. Otras eran judías deportadas desde los guetos en liquidación. Las mujeres en Mauthausen no trabajaban en la cantera, pero las labores que se les asignaban eran igualmente extenuantes: costura industrial, fabricación de munición, construcción de infraestructuras militares. La violencia que sufrieron fue en muchos casos diferente a la de los hombres, y durante décadas fue silenciada. Los testimonios de supervivientes como Ella Lingens, una médica vienesa que pasó por varios campos, incluido Mauthausen, describen la violencia sistemática como una política deliberada, no como excesos individuales de algunos guardias descontrolados. Era parte del sistema, era el sistema. ¿Cómo puede una sociedad entera mirar hacia otro lado ante un horror así? Deja tu reflexión en los comentarios. La maquinaria de muerte de Mauthausen no dependía únicamente del agotamiento físico. Desde 1941, el campo contó con instalaciones específicamente diseñadas para el asesinato directo. La cámara de gas de Mauthausen fue construida en el sótano del edificio de la prisión principal, disfrazada con la misma crueldad metódica que caracterizaba a todos los campos nazis. Sus paredes estaban revestidas de azulejos blancos. Las duchas del techo eran falsas. Una puerta de hierro gruesa cerraba herméticamente la habitación. El agente utilizado era el Zyklon B, el mismo veneno que se empleaba en Auschwitz. La capacidad de la cámara era de aproximadamente 120 personas.
Las selecciones para la cámara seguían un protocolo casi administrativo. Los médicos de las SS realizaban periódicamente lo que llamaban inspecciones de salud, durante las cuales los prisioneros debían desfilar desnudos ante ellos. Los que eran considerados demasiado débiles para trabajar, los que tenían enfermedades visibles, los que simplemente habían caído en desgracia con algún oficial, eran marcados. Se les decía que iban a ser trasladados a un campo de convalecencia, a un hospital. Se les decía que iban a recibir atención médica. La misma mentira de siempre, el mismo teatro de siempre. Johann Kandut, un guardia austríaco que fue juzgado después de la guerra, declaró que las víctimas solían entrar a la cámara sin resistirse porque realmente creían que iban a ducharse. La primera vez que cerraban la puerta y comenzaba a entrar el gas, los gritos tardaban apenas unos segundos en comenzar y tardaban entre 15 y 20 minutos en apagarse por completo. Junto a la cámara de gas funcionaba el crematorio del campo, que operó de forma continua durante los peores años. Pero la capacidad del crematorio era insuficiente para el ritmo de muertes que generaba Mauthausen. En los periodos de mayor intensidad, los cuerpos se apilaban en los patios durante horas antes de poder ser procesados. En invierno, los prisioneros eran obligados a cargar los cadáveres congelados en carretillas hasta el crematorio. Los supervivientes recuerdan el olor como algo que nunca lograron olvidar del todo. Un olor dulzón, penetrante, que impregnaba la ropa y el pelo, y permanecía durante días incluso después de abandonar el campo. Era el olor de la muerte industrializada, un olor que no existe en ningún otro lugar del mundo. Uno de los episodios más oscuros de toda la historia de Mauthausen ocurrió entre enero y febrero de 1945, en los últimos meses de la guerra. Un grupo de 517 prisioneros soviéticos, en su mayoría oficiales del Ejército Rojo, que habían sido clasificados como especialmente peligrosos por la Gestapo, fue enviado al campo con una orden directa desde Berlín. Debían ser eliminados sin dejar rastro. El mecanismo elegido fue uno de los más crueles documentados en toda la historia del Holocausto. Estos hombres fueron llevados a la cantera en plena noche invernal, con temperaturas muy por debajo de cero. Los guardias les ordenaron que se desnudaran completamente. Luego les arrojaron agua helada encima con mangueras. Los hombres, empapados, intentaban calentarse unos a otros agrupándose. Los guardias les separaban a golpes. El proceso se repetía una y otra vez. Si alguien intentaba huir, los perros y los rifles le esperaban. La mayoría murió de hipotermia en cuestión de horas. A los que sobrevivieron hasta el amanecer, se les ordenó subir los 186 escalones de la cantera, esta vez sin llevar carga, simplemente para subir y bajar una y otra vez hasta caer. Este episodio pasó a ser conocido en la historia del campo como la muerte en la escalera de la muerte. Los guardias lo llamaron entre ellos, con la misma oscuridad sarcástica que impregnaba todo en Mauthausen, la carrera de los paracaidistas rusos. Algunos de estos nombres merecen ser recordados con su historia completa. ¿Sabías de esta masacre invernal? Escribe en los comentarios si esta parte de la historia te era desconocida, pero incluso dentro de este universo de horror absoluto, el espíritu humano encontró formas de resistir. La resistencia en Mauthausen no fue ruidosa ni cinematográfica. Fue discreta, cotidiana, obstinada. Francisco Boix, el fotógrafo catalán del que hablábamos antes, trabajó en el laboratorio fotográfico del campo, donde los SS revelaban sus propias fotografías de las operaciones. Durante años, Boix y un pequeño grupo de compañeros sustrajeron negativos y copias de estas fotos, escondiéndolas en las paredes del campo, enterrándolas en latas bajo tierra, pasándolas clandestinamente a mujeres del pueblo de Mauthausen que las guardaron en sus casas sin saber exactamente lo que estaban protegiendo. Cuando terminó la guerra, Boix se presentó con ese material ante los fiscales del Tribunal de Nuremberg. Las fotografías que llevaba bajo el brazo eran la única prueba visual directa de los crímenes cometidos en Mauthausen, tomada por los propios perpetradores. Algunas de esas imágenes se convirtieron en las más conocidas del proceso de Nuremberg
y siguen siendo utilizadas en libros de historia y documentales hasta el día de hoy. Había también redes de solidaridad que funcionaban en los márgenes de lo posible, prisioneros que compartían sus raciones con quienes estaban al borde de la muerte, médicos prisioneros que falsificaban diagnósticos para salvar a compañeros de las selecciones, trabajadores que saboteaban sutilmente la producción en las fábricas anexas al campo, ralentizando el ritmo, sin que los guardias pudieran demostrarlo. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis que sobrevivió a Mauthausen, recordó décadas después que lo que le mantuvo vivo durante los últimos meses en el campo, cuando ya pesaba menos de 40 kilos, fue el compromiso que hizo consigo mismo de sobrevivir para contar lo que había visto, no como acto de venganza, sino como acto de justicia, como testimonio. Wiesenthal pasó el resto de su vida cumpliendo esa promesa. La historia de quienes sobrevivieron para ser testigos es una de las más poderosas del siglo XX. ¿Cómo crees que debemos honrar hoy ese testimonio? Cuéntanos. El 5 de mayo de 1945 comenzó como cualquier otro día en Mauthausen. Las sirenas sonaron antes del amanecer. Los guardias corrieron de un lado a otro con una agitación inusual. Algo había cambiado. Los prisioneros que llevaban años en el campo habían aprendido a leer los signos de los guardias con la misma precisión con la que un marinero lee el cielo. Y ese día, los signos eran diferentes. Varios guardias habían desaparecido durante la noche. Las torres de vigilancia estaban menos ocupadas que de costumbre. La radio del despacho del comandante, que siempre se escuchaba apagada a través de las paredes, ese día guardaba silencio. Siereis había huido, herido de bala durante un intento de fuga cuando los soldados americanos se acercaban. Moriría días después, pero antes daría una declaración ante un médico del ejército estadounidense en la que confesó con frialdad escalofriante que durante su mando en Mauthausen habían sido asesinadas entre 65.000 y 70.000 personas. La cifra real, según los historiadores actuales, fue mucho mayor. Fue una unidad de reconocimiento del Tercero Ejército estadounidense, el ejército del general Patton, quien llegó primero a los muros del campo. El sargento Albert Kosiek, de Chicago, fue uno de los primeros soldados en cruzar las puertas. Años después describió lo que vio. Hombres con los huesos marcados bajo la piel como relieves, capaces apenas de mantenerse en pie, que se aferraban a los uniformes americanos, llorando en una docena de idiomas diferentes. Algunos intentaron correr hacia los soldados y cayeron a los pocos metros. Otros simplemente se sentaron en el suelo y no se movieron durante horas, como si necesitaran tiempo para creer que lo que estaban viendo era real. Kosiek declaró que había visto combate en Francia, en Bélgica, en Alemania, que había visto morir a sus compañeros, pero que nada lo había preparado para lo que encontró en Mauthausen ese 5 de mayo de 1945. Los soldados americanos se encontraron con un campo que contenía todavía a más de 16.000 prisioneros, la gran mayoría en estado crítico. Muchos murieron en los días siguientes a la liberación, sus cuerpos incapaces de procesar la comida que les ofrecían los soldados después de años de inanición. Los médicos militares trabajaron durante semanas en condiciones de emergencia, improvisando hospitales de campo dentro de los propios barracones del campo. Hubo también, en esos primeros días, un fenómeno que los testimonios describen con cierta incomodidad. Algunos prisioneros que habían sido capos, que habían colaborado con los guardias durante años, fueron linchados por sus compañeros antes de que los americanos pudieran intervenir. No es una historia fácil de contar. La desesperación extrema produce actos que la moral ordinaria no puede juzgar con comodidad. Pero es parte de la historia. La liberación fue un comienzo, no un final. ¿Crees que los supervivientes de Mauthausen recibieron la justicia que merecían? Deja tu opinión. Los juicios por los crímenes cometidos en Mauthausen comenzaron en 1946 en Dachau, bajo jurisdicción militar americana. El proceso fue conocido como el Juicio de Mauthausen
y se convirtió en uno de los procesos de crímenes de guerra más extensos celebrados después de Nuremberg. Se juzgó a 61 acusados simultáneamente. 58 fueron condenados a muerte. 55 fueron ejecutados. Las fotografías robadas por Francisco Boix y sus compañeros desempeñaron un papel central en las acusaciones. Boix fue el único español en declarar como testigo en el proceso de Nuremberg. Lo hizo con una calma que sorprendió a todos los presentes en la sala, describiendo con precisión técnica cómo había obtenido las fotografías, quiénes las habían guardado, cómo habían sobrevivido a la destrucción sistemática de evidencias que los nazis ejecutaron en los últimos meses de la guerra. Tenía 23 años cuando llegó a Mauthausen. Tenía 25 cuando declaró en Nuremberg. Murió en París en 1951, a los 30 años, de una enfermedad relacionada con las secuelas físicas de su cautiverio. No vivió para ver cómo sus fotografías se convertirían en iconos de la memoria del Holocausto. Simon Wiesenthal sobrevivió al campo y dedicó las siguientes décadas a localizar a criminales de guerra nazis que habían logrado escapar a la justicia, muchos de ellos utilizando las llamadas rutas de las ratas, redes clandestinas que facilitaron la huida de cientos de SS a países de América Latina y Oriente Medio. Su trabajo fue esencial para la captura de Adolf Eichmann en Argentina en 1960, el hombre que había coordinado la logística de la deportación y exterminio de los judíos europeos. El proceso de Eichmann en Jerusalén, en 1961, fue retransmitido por televisión en todo el mundo y supuso un punto de inflexión en la comprensión pública del Holocausto. Por primera vez, millones de personas escucharon de boca de supervivientes, con sus propias palabras y sus propias lágrimas, lo que había ocurrido en los campos nazis. Wiesenthal no solo persiguió a criminales, creó también, en Viena, un centro de documentación que lleva su nombre, y que durante décadas ha sido uno de los archivos más importantes del mundo para el estudio del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo y el negacionismo. Pero la historia de Mauthausen no terminó en 1945, ni en los tribunales de Dachau. Durante décadas, el campo fue objeto de disputas políticas que reflejan cuán incómoda resulta la memoria cuando toca demasiado cerca. En Austria, durante los primeros años de la posguerra, existió una narrativa oficial que presentaba al país como la primera víctima del nazismo, eludiendo la responsabilidad que muchos austriacos habían tenido en la construcción y operación del sistema. El Anschluss era recordado como una invasión, no como una bienvenida masiva. Los guardias de Mauthausen eran presentados como alemanes, aunque muchos de ellos habían nacido en Linz, en Viena, en Graz. Esta narrativa conveniente tardó décadas en comenzar a resquebrajarse. Fue en los años 80, con el escándalo en torno al presidente Kurt Waldheim, acusado de haber participado en crímenes de guerra en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Austria comenzó a enfrentarse de verdad a su pasado, no sin resistencia, no sin dolor, pero comenzó. Hoy, el Memorial de Mauthausen recibe anualmente a más de 200.000 visitantes. Las instalaciones originales están en gran parte conservadas. La cantera, los barracones, la cámara de gas, el crematorio, la escalera de la muerte. En la entrada principal, una placa conmemora a las víctimas de más de 40 naciones diferentes. En el muro que rodea el antiguo campo han sido colocadas miles de pequeñas placas con nombres y fechas. Algunas tienen fotografías, la mayoría no, porque una de las crueldades específicas de los campos de la categoría tercero era que los prisioneros no tenían derecho a conservar ningún objeto personal, sin fotografías, sin cartas, sin documentos, solo un número cosido a la ropa, tatuado en algunos casos en la piel. Y cuando morían ese número era tachado de un registro. Eso era todo lo que quedaba de ellos dentro del sistema. El trabajo de los historiadores durante las últimas décadas ha consistido en parte en reconstruir nombres detrás de esos números. Es un trabajo lento, incompleto y en muchos casos imposible.
Pero es el trabajo que hace que la memoria no sea solo un concepto abstracto, sino algo concreto. Esta persona existió, se llamaba así, vivió aquí, amó a estas personas, soñó estas cosas, y murió en este lugar, en esta fecha, de esta forma. No merece ser olvidada. ¿Crees que los países europeos han hecho suficiente para preservar la memoria de campos como Mauthausen? ¿O crees que todavía queda mucho por hacer? Deja tu respuesta en los comentarios. Uno de los aspectos de la historia de Mauthausen que más cuesta comprender es la escala. Cuando hablamos de 186 escalones de una cantera, cuando describimos una cámara de gas con capacidad para 120 personas, cuando enumeramos que más de 190.000 personas pasaron por el campo y sus subcampos satélite entre 1938 y 1945, estamos usando números. Y los números, por grandes que sean, tienen una forma de distanciarnos de la realidad en lugar de acercarnos a ella. La mente humana no está equipada para sentir 190.000 historias al mismo tiempo. Pero sí puede sentir una, la de Jacinto Cortés, el albañil valenciano que contaba los días con rayas en la pared. La de Francisco Boix, el fotógrafo de 23 años que decidió robar fotos a los nazis, porque sabía que algún día esas imágenes serían necesarias. La de Simón Wiesenthal, que pesaba menos de 40 kilos el día de la liberación y que vivió hasta los 96 años, cumpliendo la promesa que se había hecho a sí mismo entre los barracones del campo. La de los 517 soviéticos que murieron de frío en la cantera en pleno enero. La de los miles de españoles republicanos que habían escapado de una dictadura para morir en otra. Cada una de esas historias individuales es la entrada a la comprensión de lo que fue Mauthausen, no un dato histórico, no un número en un libro de texto, un lugar donde el ser humano llevó su capacidad para el mal hasta sus últimas consecuencias, y donde, al mismo tiempo, en los márgenes más estrechos posibles, demostró también su capacidad para la solidaridad, el coraje y la resistencia. Recordar Mauthausen no es un ejercicio académico ni un acto de melancolía. Es un acto político en el sentido más profundo de la palabra, la afirmación de que sabemos lo que ocurrió, de que entendemos cómo ocurrió y de que estamos dispuestos a reconocer las condiciones que lo hicieron posible para no repetirlas. Los historiadores que estudian el Holocausto y los genocidios del siglo XX señalan una y otra vez que Mauthausen, como Treblinka, como Auschwitz, como Ravensbrück, no surgió de la nada. Surgió de un proceso gradual. Primero las palabras, luego las leyes, luego las exclusiones, luego las deportaciones, luego los campos. En cada una de esas etapas hubo momentos en que hubiera sido posible decir no. Y en cada una de esas etapas, la mayoría eligió mirar hacia otro lado. Los que miraron hacia otro lado no eran monstruos. Eran personas ordinarias que decidieron que lo que ocurría no era su problema. Esa es quizás la lección más difícil de aceptar y la más importante. Hoy las guerras del lenguaje sobre la memoria del Holocausto continúan. En varios países europeos han surgido movimientos políticos que relativizan lo ocurrido, que cuestionan las cifras, que presentan a los perpetradores como víctimas de las circunstancias. En este contexto, preservar la memoria concreta, los nombres, las fechas, los testimonios, no es un lujo sentimental, es una necesidad política, es lo que separa el conocimiento de la ignorancia, y la ignorancia de la repetición. Francisco Boix robó esas fotografías porque sabía que las imágenes serían más difíciles de negar que las palabras. Simón Wiesenthal persiguió a criminales de guerra no por venganza, según dijo siempre, sino porque creía que la justicia era una condición necesaria para que la memoria tuviera sentido. Los supervivientes de Mauthausen, que declararon en los juicios de Dachau, que escribieron memorias, que aceptaron ser entrevistados décadas después por historiadores y periodistas, lo hicieron a un coste enorme. Revivir ese horror no es algo que se hace sin consecuencias. Lo hicieron porque sabían que eran los últimos custodios de una verdad que si no se contaba, desaparecería con ellos. Hoy quedan muy pocos supervivientes con vida.
Los que aún viven tienen más de 90 años. Sus voces, sus recuerdos directos, están a punto de apagarse para siempre. Y cuando el último testigo directo muera, la responsabilidad de preservar esa memoria pasará completamente a quienes venimos después. A los historiadores, a los educadores, a los periodistas, a los documentalistas y a cada persona que elija ver un vídeo como este en lugar de ignorar la historia. La decisión de recordar es, en sí misma, un acto de resistencia. Cuando Franz Sireis ordenó destruir los documentos del campo en los últimos días de la guerra, estaba apostando a que el olvido vencería. No contaba con Francisco Boix y sus fotografías. No contaba con Simón Wiesenthal y su lista de nombres. No contaba con los miles de testimonios guardados en archivos, en museos, en libros, en películas, en los servidores digitales del siglo XXI. No contaba, en definitiva, con la terquedad extraordinaria del ser humano, cuando decide que algo no debe olvidarse. La escalera de la muerte sigue en pie en Mauthausen. 186 escalones de granito que descienden hasta el fondo de la cantera. Hoy, los visitantes que la recorren lo hacen en silencio, mirando los peldaños que tantos hombres subieron con piedras en la espalda hasta que no pudieron más. Es una experiencia que no se olvida fácilmente. Al final del recorrido, de vuelta en la superficie, los visitantes suelen detenerse un momento antes de continuar, mirando hacia atrás, hacia abajo, hacia los escalones de roca, quizás intentando imaginar, quizás intentando comprender. La escalera no responde, no tiene palabras, pero su silencio dice más que cualquier discurso. Dice que esto ocurrió, dice que fue real, dice que no debe volver a ocurrir, y dice que la responsabilidad de garantizar que no vuelva a ocurrir es nuestra, de todos nosotros, ahora mismo. Hoy, si esta historia te ha impactado, si sientes que merece ser conocida por más personas, comparte este video. Las voces de los supervivientes de Mauthausen y de todos los que no sobrevivieron merecen ser escuchadas. Su coraje al haber resistido, al haber documentado, al haber testificado, es un regalo que no podemos desperdiciar. La memoria no se preserva sola, la preservamos nosotros, cada vez que elegimos mirar em lugar de apartar la vista. Existe uma parte da história de Mauthausen que raramente aparece nos livros escolares e que é talvez a mais difícil de assimilar, a do cotidiano. Não o cotidiano dos momentos extremos, das execuções e das seleções, mas o cotidiano ordinário de um campo que funcionava como um organismo vivo com sua própria rotina, seus próprios ritmos, seus próprios rituais. Porque o horror de Mauthausen não era apenas o horror dos dias em que alguém morria. Era também o horror dos dias em que alguém sobrevivia e tinha que encontrar dentro de si a força para enfrentar mais um amanhecer idêntico ao anterior. A sirene soava às 4:30 da manhã no inverno, às 4 no verão. Os prisioneiros tinham 15 minutos para levantarem das tarimas de madeira, onde dormiam empilhados, fazerem suas necessidades nos banheiros coletivos, vestir o uniforme de riscas e apresentar-se na Appellplatz, o pátio central, para a contagem matinal. A contagem era um dos instrumentos de controle mais refinados do sistema, não porque fosse tecnicamente necessária, mas porque era deliberadamente prolongada. Os prisioneiros permaneciam em posição de sentido, sem mover-se sob chuva, neve ou sol, enquanto os guardias contavam e recontavam. Uma contagem que deveria levar 15 minutos podia durar 2 ou 3 horas se os números não fechavam, ou simplesmente se algum oficial de plantão decidia que era um bom dia para demonstrar quem mandava. Homens que já estavam no limite físico desfaleciam durante a contagem. Caíam no chão. Os guardias, em muitos casos, simplesmente os empurravam para o lado com a bota e continuavam contando. O prisioneiro que caía sabia que tinha 2 opções: levantar-se com o que lhe restava de força ou ser levado para a enfermaria. E ir para a enfermaria de Mauthausen, nos anos mais duros, era frequentemente uma sentença de morte mais rápida do que continuar trabalhando. Wilhelm Ornstein, um médico judeu vienês que sobreviveu ao campo e escreveu suas memórias nos anos 60, descreveu a contagem matinal
como o momento do dia em que a dignidade humana era mais metodicamente destruída. Não através da violência direta, mas através da espera, da exposição, da ausência de qualquer razão para o sofrimento, além da vontade de quem tinha poder. Ornstein escreveu que havia dias em que olhava para os homens à sua volta durante a contagem e reconhecia nos seus rostos algo que tinha visto em pacientes terminais. A expressão de alguém que já não luta, que simplesmente aguarda. E que o desafio real, o desafio de cada dia, era não deixar que essa expressão chegasse ao próprio rosto. Os subcampos satélite de Mauthausen são outro capítulo que merece atenção. O campo principal, situado na colina de Mauthausen, era apenas o centro de uma rede que chegou a ter mais de 40 instalações espalhadas pela Áustria e partes da Alemanha e da Checoslováquia ocupada. Cada subcampo servia uma função econômica específica: produção de armamentos, construção de túneis, fabricação de componentes de aviação, extração de minerais. Os nomes desses subcampos são menos conhecidos que o do campo principal, mas as condições em muitos deles eram ainda mais extremas. Gusen, o maior e mais mortífero dos subcampos, estava localizado a poucos quilômetros de Mauthausen e funcionou a partir de 1940. Em Gusen, os prisioneiros eram utilizados para escavar uma rede de túneis subterrâneos destinados a abrigar fábricas de produção de armas fora do alcance dos bombardeamentos aliados. O trabalho era permanentemente perigoso. Desabamentos, explosões acidentais, poeira de pedra que destruía os pulmões em meses. A mortalidade em Gusen chegou a ser proporcionalmente superior à do próprio campo principal. Calcula-se que mais de 35 mil pessoas morreram em Gusen entre 1940 e 1945. Mais do que você imagina, aconteceu neste campo e nunca foi contado. Se este conteúdo é importante para você, compartilhe com alguém que precise conhecer esta história. Ebensee foi outro subcampo cuja história merece ser contada. Situado às margens de um lago alpino de uma beleza quase ofensiva, dado o contexto, Ebensee foi estabelecido em 1943 para construir e operar uma rede de túneis destinada ao programa de mísseis V2. Os prisioneiros trabalhavam no interior da montanha, perfurando rocha com ferramentas manuais e dinamite, em condições de calor e poeira insuportáveis. Quando a liberação chegou, em maio de 1945, os soldados americanos que entraram em Ebensee encontraram mais de 16 mil prisioneiros sobreviventes num estado de devastação física que os médicos militares descreveram como o pior que tinham visto em qualquer campo até então. A média de peso dos homens adultos era inferior a 35 quilos. Muitos não conseguiam sequer ficar de pé. Um dos soldados americanos, o cabo Lee Berwick, do estado de Ohio, escreveu numa carta para a sua família 3 dias depois da liberação que o que viu em Ebensee o tinha mudado para sempre. Que nunca mais seria capaz de reclamar de nada na vida. Que era impossível olhar para aqueles homens e não sentir que tinha uma obrigação, sem saber bem com quem nem em que, mas uma obrigação que carregaria para sempre. A história dos médicos dentro de Mauthausen é uma das mais perturbadoras de todo o universo dos campos nazis, porque toca numa das profissões que a humanidade mais associa ao cuidado e à proteção. O médico-chefe do campo durante a maior parte da sua operação foi o SS Hauptsturmführer Eduard Krebsbach, apelidado pelos prisioneiros de Doutor Injeção, pelo seu hábito de matar doentes com injeções letais de benzina ou ar diretamente no coração. Krebsbach realizava as suas seleções com uma eficiência que os sobreviventes descreveram como completamente despida de qualquer emoção. Não havia raiva nos seus olhos durante as seleções. Não havia prazer visível. Havia apenas uma fria operacionalidade, como a de um técnico avaliando peças defeituosas numa linha de montagem. Essa ausência de emoção era, paradoxalmente, mais aterrorizante do que a crueldade aberta de outros guardas. Porque sugeria que para este homem, a questão de se uma pessoa devia viver ou morrer era simplesmente uma questão técnica, sem qualquer dimensão moral. O que é especialmente relevante sobre os médicos de Mauthausen é que muitos deles
Tinham carreiras respeitáveis antes da guerra. Tinham estudado em universidades prestigiosas. Tinham publicado artigos científicos. Tinham tratado pacientes com dedicação. O que aconteceu com eles dentro do campo não foi uma transformação súbita em monstros. Foi um processo gradual de dessensibilização, favorecido por um sistema que recompensava a obediência e punia a compaixão. O historiador James Waller, no seu livro sobre como pessoas comuns se tornam perpetradoras de genocídio, argumenta que o principal mecanismo não é a maldade intrínseca, mas a normalização. Quando o contexto torna a crueldade ordinária, o cérebro humano tem uma capacidade desconcertante de adaptar-se e continuar funcionando. Esta é uma verdade incômoda, que a história de Mauthausen coloca diante de nós com uma clareza que não deixa margem para a evasão. Esta pergunta é difícil, mas necessária. O que você teria feito na posição destes médicos? O que nos faz diferentes deles? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Entre os grupos menos documentados de prisioneiros de Mauthausen estavam os homossexuais, identificados com triângulos cor-de-rosa cosidos nos uniformes. A perseguição nazi aos homossexuais é frequentemente subrepresentada na memória histórica do Holocausto. Em parte porque durante décadas depois da guerra, os sobreviventes deste grupo preferiram o silêncio ao estigma social que continuava a existir mesmo nas sociedades democráticas do pós-guerra. Em vários países europeus, os atos homossexuais continuaram sendo criminalizados até os anos 60 e 70. Homens que tinham sobrevivido a Mauthausen e queriam contar o que tinham vivido, eram, ao fazê-lo, obrigados a declarar perante a lei uma orientação que podia resultar em nova perseguição. O resultado foi um silêncio que durou gerações. Só nas últimas décadas, a investigação histórica começou a reconstruir de forma sistemática as histórias deste grupo. Calcula-se que entre 1.000 e 3.000 homens homossexuais passaram por Mauthausen. A taxa de mortalidade entre eles foi proporcionalmente uma das mais altas de qualquer grupo no campo, em parte porque eram frequentemente designados para os trabalhos mais duros e perigosos, e em parte porque a violência direcionada especificamente a eles era tolerada e, em muitos casos, encorajada pelos guardas. A dimensão econômica de Mauthausen é outro aspecto que raramente é abordado com a profundidade que merece. O campo não era apenas uma instalação de extermínio, era um negócio. A empresa Deutschen Erdunsteinwerke, propriedade das SS, era a concessionária das canteiras de granito e recebia o trabalho dos prisioneiros sem pagar salários. Os lucros iam diretamente para os cofres das SS. Outras empresas privadas também utilizaram trabalho escravo de Mauthausen e dos seus subcampos. A Steyr Daimler Puch, fabricante de armas e veículos, a Messerschmitt, produtora de aviões de combate, a Heinkel, outra empresa aeronáutica. Estas eram empresas privadas, com acionistas, com conselhos de administração, com diretores que iam para casa ao fim do dia e jantavam com as suas famílias. Empresas que nos anos seguintes à guerra conseguiram, em muitos casos, continuar operando como se nada tivesse acontecido. Algumas delas existem ainda hoje, embora sob outros nomes e após profundas reestruturações. O processo de reparação às vítimas de trabalho escravo nazista foi longo, doloroso e amplamente insatisfatório. Um fundo de compensação alemão-austríaco foi criado apenas no ano 2000, mais de meio século após o fim da guerra. Muitos dos sobreviventes que tinham direito à compensação já tinham morrido. A questão das reparações é hoje mais relevante do que nunca. Você acredita que é possível uma reparação verdadeira por crimes desta magnitude? Um dos testemunhos mais extraordinários sobre a vida em Mauthausen pertence a um homem cujo nome é praticamente desconhecido fora dos círculos especializados, Hans Marschalek. Nascido em Viena em 1914 de pai checo e mãe austríaca, Marschalek era um ativista comunista que foi preso pela Gestapo em 1941 e enviado para Mauthausen. Dentro do campo, conseguiu uma posição na administração como escriturário, o que lhe deu acesso a documentos e registros que nenhum outro prisioneiro ordinário podia ver. Com um risco enorme,
Marszalek começou a copiar e memorizar dados, números de prisioneiros, datas de morte, causas oficiais registradas. Quando a libertação chegou em 1945, era uma das pessoas mais informadas do mundo sobre o funcionamento interno de Mauthausen. Dedicou os 40 anos seguintes à compilação desse conhecimento, num arquivo que se tornou uma das fontes primárias mais importantes para os historiadores do campo. Sobreviveu até 2011, morrendo com 97 anos. Até quase ao fim, continuou respondendo a perguntas de investigadores, de jornalistas, de estudantes. Continuou lembrando porque sabia que lembrar era necessário. A história de Marszalek ensina algo que vai além da história específica de Mauthausen. Ensina que a resistência não precisa ser espetacular para ser decisiva. Não precisa ser uma revolta armada, nem um ato de sabotagem visível. Pode ser simplesmente a decisão de guardar informação, de testemunhar, de não deixar que a versão dos perpetradores seja a única versão que sobrevive. Cada nome copiado por Marszalek, num pedaço de papel escondido dentro do campo, era um ato de desafio ao sistema que queria reduzir aqueles homens a números apagáveis. Cada data memorizada era uma resistência à intenção nazi de que tudo desaparecesse sem deixar rastro. Hoje, o arquivo que Marszalek ajudou a construir está digitalizado e acessível a investigadores em todo o mundo. Os nomes que ele copiou a risco da própria vida estão agora numa base de dados consultável online. É possível escrever o nome de uma pessoa e descobrir quando chegou a Mauthausen, quando morreu, qual foi a causa de morte oficial registrada pelos seus algozes. É uma experiência estranha e perturbadora. A frieza burocrática dos registros nazis colocada ao serviço da memória das vítimas. A ferramenta que foi usada para apagar essas pessoas convertida, pelo trabalho de homens como Marszalek, num instrumento para lembrá-las. A história de Mauthausen termina em 1945, mas os seus ecos continuam. Continuam nos filhos e netos dos sobreviventes, que carregam traumas transmitidos através de gerações de formas que a psicologia contemporânea ainda está a aprender a compreender. Continuam nos filhos e netos dos perpetradores, muitos dos quais só souberam o que os seus pais e avós tinham feito décadas depois. Em alguns casos, apenas depois da morte deles. Continuam nos debates políticos e culturais sobre memória, reparação e responsabilidade coletiva que percorrem a Europa e o mundo. E continuam, acima de tudo, na escalera de la muerte, nos 186 degraus de granito que ainda estão ali, imóveis, esperando que cada nova geração desça até ao fundo da cantera e olhe para cima, para a superfície distante, e compreenda com o corpo o que a mente às vezes se recusa a aceitar, que isto foi real, que pessoas reais desceram estes degraus com pedras nas costas, que pessoas reais não voltaram a subir, e que a distância entre esse mundo e o nosso é muito menor do que gostaríamos de acreditar.